Obviamente, todos los insumos tienen características diferentes, cualidades diferentes, indicaciones terapéuticas diferentes. Y no es posible que dos personas puedan abarcar todo el abanico de conocimiento para poder dar una opinión sólida sobre si se autoriza o no un medicamento o un insumo. Es por esto que para estos medicamentos altamente innovadores que están definidos en toda nuestra normativa y que tienen el nombre de moléculas nuevas, que son estas nuevas entidades moleculares, que son medicamentos que ya tienen experiencia en el mercado, pero que van dirigidos a otras indicaciones, a atacar a algún otro padecimiento, y también aquellos medicamentos que por alguna situación como la que estamos viviendo ahorita todavía no concluyen información que pudiera ser considerada todavía con toda la suficiencia o la robustez o una conclusión sólida. Es aquí donde convocamos a diversos expertos en la materia, específicamente del insumo, para que apoyen a COFEPRIS a tomar la mejor de las decisiones. Es por esto que la definición del Comité de Moléculas es un órgano auxiliar de consulta y de opinión, donde nosotros podemos hacerles las consultas, y aparte los regulados pueden solicitar la opinión técnica científica de este comité previo a una solicitud de un registro nuevo. Aquí tenemos las entradas, que son estas solicitudes relacionadas, como ya lo mencionamos, a la clasificación que les da nuestra normatividad a estos medicamentos bajo esta modalidad de molécula nueva, y nuestras bases legales, todo lo que le da el sustento al actuar y a la opinión del Comité de Moléculas Nuevas, lo que corresponde al Reglamento de Insumos para la Salud desde la Ley General de Salud también, y de ahí desprendemos nuestro reglamento interior del Comité de Moléculas Nuevas y todo lo aplicable. La forma en que está integrado el comité: existe un presidente que es quien sea el titular o la titular de la Comisión de Autorización Sanitaria. Se cuenta con un vicepresidente que es el director ejecutivo de autorización de productos y establecimientos, un secretario técnico. Aquí es donde nos vinculamos también con el Centro Nacional de Farmacovigilancia a través de su director, y también un secretario técnico de este subcomité. Mencionarles que el Comité de Moléculas Nuevas está dividido o tiene dos subcomités. Uno que es el Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos y el Subcomité de Evaluación de Productos en Desarrollo. Para el caso de productos biotecnológicos contamos también con la presencia de un secretario técnico, quien
funge como el comisionado o la comisionada de control analítico y ampliación de cobertura. Con esto, también nuestra reglamentación nos da la garantía de tener suplentes, en este caso el suplente del secretario técnico y todo el pool de expertos. Al momento ya el Comité de Moléculas Nuevas cuenta con más de 100 expertos en diferentes áreas, en materia de investigación, en materia clínica, en materia de metodologías y también algunos otros relacionados con la farmacovigilancia y la tecnovigilancia. Actualmente, con la reestructuración del comité, que este fue en 3 pasos. Primero, hubo una priorización de los temas del comité. Mencionarles que el reglamento de insumos sí nos da la garantía de poder hacer esta priorización de acuerdo a las necesidades de la salud pública en México. Como ustedes ven, realmente ahorita la situación de emergencia se dirige hacia COVID-19, la atención de esta enfermedad, y también al alto impacto para la salud pública. ¿A cuáles nos referimos? Aquellos insumos que van a atacar o que van a implementar el arsenal terapéutico en materia de medicamentos, en este caso oncológicos, algunos medicamentos que también sirvan de apoyo para la atención de acciones emergentes, algunas vacunas, y esto es como lo vamos definiendo. El caso de medicamentos huérfanos, aquellos medicamentos que se están desarrollando, que han terminado toda su investigación para atender este tipo de enfermedades huérfanas, donde sí tenemos pequeños grupos, pero que finalmente son de alto impacto también. Y finalmente, todo lo que son primeras entradas, primeras salidas. También, en cuanto a la reestructuración del comité, incluimos lo que es la transparencia que se había perdido, o más bien que no estaba ni siquiera sólida desde la creación del comité. Aquí es donde, una vez concluida la sesión del comité, se informa a quien hizo la petición ese mismo día, y al terminar la votación de los expertos, la conclusión de manera informal al solicitante. Y posteriormente se hace una publicación de la opinión técnica en tiempo real. Ustedes lo pueden ver actualmente una vez que concluye la sesión del comité. A los pocos minutos ya en nuestras redes damos los anuncios de las conclusiones de este comité. Y finalmente, lo que se refiere a la simplificación estructural. Sesiones ordinarias semanales. Anteriormente, el comité sesionaba una vez a la semana y sesionaba un solo caso. Aquí, estas sesiones extraordinarias también las estamos implementando en caso de emergencia. ¿Y a qué nos referimos? Que en una semana hemos llegado a tener hasta 4 sesiones de comité, casi una al día, para este tipo de insumos. Algo que fue muy innovador y aprendiendo de toda esta experiencia es que ahora las sesiones son virtuales. Anteriormente, en el comité, tenía que asistir la empresa, sus expertos, más un servicio de atención a los expertos, y nos referimos a servicio de café pagado por la misma empresa, y ya con esto también hacemos la simplificación de que todos tengan la garantía del acceso a través de estas sesiones virtuales, las cuales están monitoreadas, grabadas, y principalmente con todos los filtros de seguridad con los que cuenta la Secretaría de Salud para evitar que haya accesos no autorizados. También, como lo mencionamos, hay una simplificación en el proceso al momento de proporcionar a los expertos el orden del día y la información correspondiente de manera anticipada.
Anteriormente, en muchas de las ocasiones los expertos llegaban a las sesiones y era en la sesión, en el momento en que hacía la presentación la empresa o el regulado, que conocía el insumo y toda la información que llegaba a presentar. Tenemos también la simplificación del reglamento y esto es en materia también de los subcomités. Anteriormente, el subcomité de evaluación de productos biotecnológicos hacía una primera sesión, emitía una resolución y posteriormente el comité de moléculas nuevas tenía que sesionar utilizando también esa resolución del subcomité. Ahora lo simplificamos de tal manera en que el subcomité y el comité de moléculas sesionan al mismo tiempo y ya conociendo con mucho tiempo de anterioridad la información, hacemos esta garantía de la revisión sólida. También tenemos esta simplificación, del cual creo que les gustará a muchos de los regulados, del proceso para medicamentos aprobado por otras agencias reguladoras reconocidas por la COFEPRIS. ¿Qué es lo que pasaba? Pudiera ser que una molécula nueva, un insumo nuevo, que ya había sido evaluado y autorizado y ya hasta tenía experiencia en el mercado, en varias agencias reconocidas como puede ser la de FDA de Estados Unidos, como EMA en Europa y todas las demás, y volvía a México para ser sesionada nuevamente. Entonces ya con esto hacemos una simplificación, hacemos un reconocimiento de esta autorización por estas agencias, donde sabemos que sus procesos y sus requisitos de evaluación son muy estrictos. Ustedes lo pueden ver, la autoridad en Japón llega a tardar mucho tiempo en poder emitir una resolución aprobatoria para una autorización, y entonces todos esos medicamentos altamente innovadores debían pasar nuevamente por este proceso aquí en México. Entonces, con esto ya lo reconocemos y por tanto emitimos una resolución del comité indicando este reconocimiento y que con esto ya puedan iniciar todos los procedimientos que a derecho convengan del regulado, es decir, que puedan iniciar su proceso de autorización o solicitud de autorización en México. La forma en que estamos llevando la solicitud, los requisitos para estas reuniones del comité es a través de un escrito libre. Significa que COFEPRIS no requiere una tarifa, un pago para que se reúna el comité y sesione y dé una opinión para este insumo. Y esto es a través de los escritos libres, que es el EL48, que es donde se somete toda la información de este insumo. Y han llegado a tener algunas confusiones también con el otro escrito libre, el cual es un EL49. Este EL49 se utiliza para someter información complementaria. Y posteriormente ya tenemos los requisitos en materia de la información técnica, científica, que están acordes con la guía de la ICH, y tenemos todo lo que corresponde a la información que deben de someter de manera electrónica en un dispositivo óptico de almacenamiento, como puede ser un disco compacto, como puede ser una USB. Y aquí es donde hacemos la separación de la información. El primer módulo corresponde a la documentación administrativa. El segundo módulo, todos los resúmenes en cuanto a calidad, a los estudios preclínicos y clínicos que demuestran seguridad y eficacia. El módulo 3, que corresponde a la calidad. El módulo 4, que es el preclínico, y el 5, que es el clínico. Y finalmente, llenar el formato que tienen disponibles en nuestra página oficial,
que es este formato de solicitud de reunión ante el Comité de Moléculas Nuevas y o sus subcomités. El proceso para llevar a cabo estas reuniones del comité, bueno, tenemos lo que son nuestras sesiones ordinarias y extraordinarias. Posteriormente, las reuniones conjuntas del comité y de los subcomités. Aquí mencionarles el proceso. Anteriormente ya no se permitía que el regulado hiciera la presentación de su insumo, nada más se hacía la evaluación con respecto a la información que presentaban, y ahora en esta plataforma virtual el regulado tiene la garantía de hacer la presentación de su insumo en 15 minutos. Significa que al tener el conocimiento tan amplio de este medicamento, se puede hacer estos resúmenes y estas presentaciones en no más de 15 minutos. Es decir, tienen que presentar lo sustancial, lo elemental, lo que es de impacto para determinar que efectivamente se pueda tomar una decisión en cuanto a la calidad, a la seguridad, a la eficacia, y principalmente si esa evidencia técnica científica que están presentando sustenta principalmente la calidad del insumo, después la indicación terapéutica a la que se están refiriendo, el grupo etario al que quieren dirigir estos medicamentos, para el caso de los biocomparables, determinar si con esta información este medicamento puede ser un biocomparable o es un medicamento biotecnológico innovador o de referencia. Y posteriormente estas presentaciones sí decimos que pueden ser en español o en inglés, debido a que muchos de los expertos que presenta el regulado, pues en muchas de las ocasiones no hablan español, pero aquí también tenemos esa garantía sin necesitar un servicio de traducción simultánea. Y finalmente, una vez que se obtiene esta resolución, está disponible en sí de manera oportuna. Significa que en un término no mayor de 5 días ya estamos entregando estas resoluciones a los regulados que así lo hayan solicitado. No únicamente de las opiniones del comité, sino también de este reconocimiento de estas autorizaciones por estas agencias, que por tanto ya no requerirían una opinión o una sesión por el comité. Ahora, comentarles, ya hemos llevado 61 sesiones del comité. En estas 61 reuniones o sesiones, hemos revisado 194 medicamentos para que ustedes vean ya la rapidez, la simplificación de estas revisiones, y principalmente para que el pueblo mexicano tenga acceso rápido y oportuno de este tipo de medicamentos que son tan necesarios y que significan para muchas de las personas una oportunidad para mejorar su calidad de vida, y para otras personas, pues sí, una esperanza para que puedan continuar con su vida y estar todavía con nosotros más tiempo. Siendo así, en este momento cierro la presentación, maestro, para lo que corresponda. Muchísimas gracias por esta presentación, bastante ilustrativo cómo funciona y cómo opera esta parte tan sustancial de COFEPRIS. Entonces, pues le cedo la palabra al doctor Cortés para la sesión de preguntas y respuestas. Ahora moderaremos en una dinámica más en vivo, porque abriremos micrófono. Entonces, como ya lo dije, les pedimos por favor que las preguntas sean puntuales, que sean de interés general, para que la información que se responda sirva para todos y todas. Entonces, esperamos su mano arriba. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Vamos a iniciar con una pregunta a micrófono abierto. Tenemos
cerca de 4 o 5 manos levantadas y comenzaremos con Consuelo Albarrán. Se te va, Consuelo, a autorizar la apertura del micrófono. Entonces te pediría que si no lo has autorizado, lo hagas y nos hagas tu pregunta para estar en posibilidad de responderte. Consuelo Albarrán. Hola, buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por esta apertura. ¿Cómo está Química Médica? Felicidades. Y por otro lado, tengo algunas preguntas que hacer. La solicitud, si es en caso de una molécula biotecnológica, ¿la solicitud al subcomité y al comité se hará al mismo tiempo? La segunda es, ¿tendrá que presentarse a la sesión virtual el usuario que solicitó esta reunión o podrá ser un representante? Y en tercer lugar es... Consuelo, un favorzote. Tengo que dar oportunidad a muchas preguntas, entonces te pediría que nos hicieras una pregunta nada más, la que consideres que es de mayor interés. Pues la de mayor interés que yo consideraría es si tiene que estar presente en la reunión virtual el usuario que solicitó la reunión del comité o podría tener un representante. Ok, muchas gracias, Consuelo. Un gusto saludarla. Sí, comentarle que la ventaja de este tipo de reuniones virtuales es que puede estar presente quien solicitó la reunión y a su vez también quien lo representa, porque finalmente es decisión del patrocinador, del dueño o el peticionario. En cuanto a alguna otra situación, sí tenemos una regla que únicamente en la presentación puede ser dada por 3 personas, no por varias a la vez. Muchísimas gracias, comisionada. Iremos con la siguiente pregunta. Esta fue escrita a través del chat de YouTube. Jacobo Gante comenta, en virtud de que los expertos del Comité de Moléculas Nuevas no perciben un sueldo o compensación, ¿cómo evitan que se caiga en posibles conflictos de intereses por parte de los investigadores con los laboratorios? Muchas gracias, es una excelente pregunta. Primero, cuando se integra un nuevo experto, hacemos una revisión de su currículum, decirles que todos los expertos son personas de alta calidad técnica científica. También ellos están dispuestos, y esa es la regla, a firmar un convenio de confidencialidad, de no conflicto de interés y a no divulgar la información presentada. Cuando se sesiona en la apertura con los expertos, se debe hacer la declaratoria de estos y considerando que aparte son personas de alta calidad científica, también son altas personas de calidad moral y ética. Al grado es que muchos nos han comentado que por favor no divulguemos los nombres para evitar esta situación de que los vayan a buscar y que vayan a tratar de tener alguna relación o alguna comunicación que pudiera perjudicar su opinión. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta la hace Jorge Méndez. En caso de medicamentos que ya tienen una indicación terapéutica, pero están empleando en terapias de tratamiento de COVID, ¿sí se requiere registrar un medicamento de este tipo? Vuelvo a plantearla. En caso de medicamentos que ya tienen una indicación terapéutica, pero están empleando en terapias de tratamiento COVID, si se requiere registrar un medicamento de este tipo, ¿se tiene que presentar la solicitud de reunión ante el comité? La respuesta es sí. Sí, porque se tendrá que evaluar la evidencia técnica, científica, que demuestre esta indicación terapéutica dirigida a COVID y principalmente hacia qué grupo está dirigido. Muy bien. La siguiente pregunta es a micrófono abierto. Le pediría yo a Cristian Arias si permite la apertura de su micrófono y nos haga la pregunta, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿con cuánto tiempo de anticipación se le confirma a la empresa
si es una opinión técnica especial o si habrá una sesión virtual. Sí, por reglamento debemos de avisar a las empresas, pero ahorita ustedes comprenderán que por la situación de emergencia, en muchas de las ocasiones ya hacemos la publicación del calendario. Y es aquí cuando ya les avisamos a la empresa. Obviamente a la empresa le avisamos con mucho tiempo antes para que nos manden su presentación y si tienen algunas dudas, los contactos y también el nombre de las personas que van a asistir. Siguiente pregunta la hace Verónica. Los medicamentos huérfanos no requerían pasar por el Comité de Moléculas Nuevas. ¿Ahora ya es necesario solicitarlo? ¿Qué pasaría con los trámites que ya se sometieron sin la opinión? No, ahora es necesario presentarlo porque no significa que al ser medicamentos que se dirijan a grupos muy pequeños, también debemos de evaluar que no vayan a generarle un riesgo y que principalmente la evidencia clínica sí demuestre la efectividad y la seguridad para este pequeño grupo o esta pequeña población. A los que ya están ingresados no hay ningún problema, ellos van a continuar con su proceso normal. Perfecto. Siguiente pregunta. La hace Miguel Núñez. ¿Cuáles son las agencias reconocidas por COFEPRIS? ¿Hay un listado vigente? Claro que sí, yo creo que son las agencias que todo el mundo conocemos y están declaradas en los acuerdos de equivalencia de requisitos y de procedimientos. Ustedes los pueden ver, son todos aquellos que están publicados desde el 2012 al 2020, que están disponibles en la página. También ahí mismo pueden ustedes verificar cuáles son estas agencias. Vamos a hacer una pregunta con micrófono abierto. Le pediría, por favor, a Viridiana Salvador que nos autorice la apertura de su micrófono para que pueda formular su pregunta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta va enfocada. Mencionaron que si el producto ya está registrado en alguna agencia reconocida, ¿aquí qué hacemos? ¿Una consulta para decir ya no necesito pasar al comité o simplemente someto el expediente como de nueva solicitud? Claro, vamos a meter el expediente como si fuera una nueva solicitud, una solicitud normal, y nosotros aquí en la revisión verificamos que efectivamente sea un insumo que esté registrado bajo esas características que mencionan en su información clínica, preclínica y de calidad, y con esto ya podemos tener la solidez de decir que no es necesario. Muchas gracias. Excelente. Siguiente pregunta. La hace Alejandra Medina. En el caso de especialistas que hablen en otros idiomas, ¿el laboratorio deberá contemplar a un traductor en la reunión? Bueno, si son especialistas que no manejen el idioma inglés, ahí sí les pediríamos ese apoyo en la traducción. Generalmente, y ha sido la regla hasta ahora después de tantas sesiones, que a pesar de ser investigadores en China, hay algunos que también son de Rusia, pues todos hablan inglés, entonces con esto también facilitamos la traducción, no necesitamos un traductor, pero aquellos que sí no manejen este idioma universal, pues sí podríamos necesitar el apoyo. Creo que resulta importante resaltar que en la transformación que está viviendo COFEPRIS, uno de los puntos que tenemos como punto más importante, de los puntos más importantes, es que ahora la agencia va a estar recibiendo dossiers tanto en inglés como en español, como lo hacía anteriormente solo en español, y entonces eso nos coloca en una posición mucho más internacional y además creo que práctica para los laboratorios. ¿Es así? Así es. Muy bien. Siguiente pregunta, nos dicen, ¿con cuánto tiempo de anticipación debo ingresar el escrito libre?
Bueno, ahorita comentarles que estamos abatiendo el rezago que tenía el comité y también dependerá mucho el tipo de medicamento de acuerdo a la priorización que ya les mencionamos. Esto depende de la logística de la empresa, puesto que una vez que ya tienen una opinión del comité, pueden iniciar el proceso de solicitud de registro sanitario. Ahí sí queda con el regulado. Muy bien. La siguiente pregunta es a micrófono abierto y le pido a Teresa, que levantó la mano, que nos haga la pregunta, por favor. Gracias. Buenas tardes, Teresa Olivo. No puse ahí mi apellido, pero Teresa Olivo, servidora. Muchas gracias. Excelente presentación química, resumida. Ahora sí que, la verdad, aquí estamos aprendiendo el resumen específico. Quisiera preguntarle, química, hoy en día en la página de COFEPRIS, pues todavía aparece algunos otros formatos para el CEP y informa de que ciertas modificaciones deberán de someterse. Mi pregunta aquí, ¿esta información va a ser actualizada, se va a eliminar? Porque incluso hasta se maneja otro formato. Quisiera saber si eso está contemplado y a partir de cuándo para, pues, considerar si esas modificaciones se deben de someter y solicitar la presentación ante el comité. Gracias. Muchas gracias, Química. Un gusto saludarla. Y sí, decirle que efectivamente hemos detectado que a pesar de que hemos hecho modificaciones en la página, puede ser que quede ahí una memoria. Vamos a revisar esta cuestión de los formatos, porque ya tenemos los formatos actualizados ya desde hace un tiempo. Y sí, también comentarles que antes, en cuanto a a los productos biotecnológicos, se les requería que cualquier modificación tuviera que ser primero revisada y dar una opinión por el Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos. Aquí, si nosotros nos vamos directamente a lo que dice la norma, la regla, habla que únicamente el subcomité dará opinión con respecto a la prórroga de los productos biotecnológicos. Y si es así, no nos habla de modificaciones porque estábamos encontrando que hasta para hacer una modificación muy sencilla de productos biotecnológicos, se les estaba requiriendo que presentaran ante el subcomité y eso también nos estaba limitando mucho. Muchísimas gracias. Perdón que no comente el nombre completo de quien pregunta, pero nos limitamos a ver lo que ponen como nombre al preguntar. Y Ortiz pregunta, ¿en el mismo formato se puede solicitar subcomité y comité? Claro que sí, pueden hacerlo. Yolo Macías pregunta, buena tarde, muchas gracias por la información. ¿Qué pasará con las solicitudes que se ingresaron en 2019 y que no se han liberado? Okay. Vamos a hacer la revisión de estas porque ya no teníamos tantas, nada más consideren que ahorita de acuerdo a la priorización, si no cae en alguno de estos preceptos, sí se van a estar dejando todavía pendientes. Ahora le pido a Gabriela López que nos haga la pregunta a micrófono abierto, por favor. Listo, Gabriela. Hola, ya, listo. Buenas tardes, muchas gracias por la información química. Creo que es una pregunta que también están haciendo mucho en el chat de 2018. Próximamente se publicarán nuevos lineamientos. ¿Lineamientos en cuanto a qué, perdón? Sí, los últimos lineamientos que tenemos de comité son los del 2018, donde se clasificaban las reuniones en opinión técnica especial y los tipos de reunión. Esos lineamientos, por lo que estamos escuchando ahorita, pues están siendo actualizados. Entonces, esperaríamos próximamente que esos lineamientos se bajaran y se publicaran nuevos. Claro que sí, Gabriela, así va a ser. Y también comentarles que ustedes pueden ver en la página de COFEPRIS ya la calendarización de todo lo que tenemos y
mencionarles que para junio ya vamos a batir el rezago para las opiniones técnicas del comité. Ok, muchas gracias. Algo que creo que es importante agregar, que alguna vez me comentó Gaby, es esto de que si hay una nueva molécula, entonces hacen una extraordinaria para que no se vayan a atrasar las demás, ¿no? Así es. Cuando tenemos este tipo de medicamentos, y ahorita le cedo también la palabra a la licenciada Huitrón, sí, por ser de importancia nacional y muchas veces hasta de seguridad nacional, sí las ingresamos, pero para no afectar a los demás, las hacemos extraordinarias. Significa que si tenemos programadas 2 sesiones en la semana, hacemos una tercera para no afectar el orden. Sí, como lo comentaba la maestra América, las prioridades de COFEPRIS son la salud de la población, y en este entendido se hizo la priorización en toda la Comisión Federal para atender primeramente todos los medicamentos que tengan que ver con el COVID y después con el abasto de medicamentos que tengan que ver con la salud pública. Es decir, si hay una solicitud, aunque ya tengamos publicado el calendario de moléculas, si hay una solicitud referente a un medicamento que tenga que ver con estos temas, se agenda en una sesión extraordinaria para no sesionarla hasta junio y que le pueda llegar a la población el medicamento más rápido. Muchísimas gracias a ambas por su participación. La siguiente pregunta la hace a través del chat A.C. Picasso y dice, para una modificación por cambio de forma farmacéutica o nuevo esquema terapéutico, ¿requiere pasar por comité de moléculas nuevas? Para nuevo esquema terapéutico, sí, va a pasar por comité. Para cuestiones de medicamentos que ya tienen historia en el mercado y que únicamente van a cambiar por forma farmacéutica, aquí vamos a evaluar caso por caso para determinar si le aplicaría o no. La siguiente pregunta la hace Luis. ¿Los medicamentos con CBD, como API, requieren ir al comité de moléculas nuevas? Claro, a pesar de que todavía no tengamos toda la reglamentación, y muy importante, para todos los derivados farmacológicos de la cannabis, al ser medicamentos que caen en la clasificación de moléculas nuevas, deben pasar por el comité. Muchas gracias. La siguiente pregunta es a micrófono abierto y la hará Berenice Nieto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el foro y por esta oportunidad de actualizarnos. Mi pregunta es muy puntual. En los lineamientos justamente que salieron publicados en el 2018 y que luego entiendo entonces van a haber unos nuevos, venía de la mano unas guías donde era muy claro qué tipo de documentación debía de someterse y dentro de ellas decía específicamente módulo 3 de CPD, no era obligatorio. Entonces, quiero entender que a partir de ahora ya va a ser obligatorio. Gracias. Claro que sí. Esta guía que menciona, que es la guía de la ICH para la cuestión del documento técnico común, sí maneja también este módulo. Es importante porque también con esta información que es la del módulo 3, que es calidad, donde viene todo el desarrollo farmacéutico, la formulación, las especificaciones, la necesitamos para que también los expertos puedan verificar en cuanto a los estudios clínicos que sigue correspondiendo a la fórmula, porque se han detectado muchos que la fórmula que utilizaron en los preclínicos, en los fase 1, tal vez algún fase 2, ya no correspondía con el fase 3 y no había una justificación. Entonces, con esto es información necesaria para también la opinión de los expertos. Perfecto. Siguiente pregunta la hace Efren Rosas
Y dice, ¿se publicará un nuevo lineamiento sobre la operación y requisitos para la solicitud de opinión del Comité de Moléculas Nuevas? Creo que esta ya la respondimos, perdón. Estoy siguiendo un orden de aparición, pero Miguel Núñez dice, esos acuerdos fueron eliminados por la propia COFEPRIS. Por eso necesitamos saber cuáles son las agencias actuales reconocidas por COFEPRIS. Esa también ya la respondimos, ¿correcto? Sí. Teresa O. Astelas pregunta, ¿a partir de cuándo se reabrirán los dossiers en inglés? Bueno, esto, como ustedes lo saben, es con la modificación del Reglamento de Insumos para la Salud, que está ahorita todavía en opiniones. Una vez que este decreto sea autorizado y publicado principalmente, empezará a surtir efecto. Yo les recomiendo que una vez que lo vean, por favor, verifiquen los transitorios. Díaz YMX pregunta, para medicamentos ya autorizados por agencias reconocidas, pero bajo su clasificación son genéricos híbridos y bajo la clasificación de la autoridad mexicana es una molécula nueva, ¿tenemos que someter al comité? ¿Es una molécula conocida, solo forma farmacéutica diferente? Esta ya también ya la respondo. Paola Velasco, para medicamentos biotecnológicos aprobados por agencias reconocidas, ¿el proceso será igual que con alopáticos? ¿Se puede meter la solicitud sin el Comité de Moléculas Nuevas? Sí, aquí vamos a evaluar caso por caso, porque ustedes saben que la opinión del subcomité está vinculada con la norma 257 de biotecnológicos, y donde habla que para determinar que ese medicamento es biocomparable tendrá que ser emitido en la opinión del subcomité con el Comité de Moléculas Nuevas. Pasamos a pregunta de micrófono abierto y le pido a Jesús Ruiz que formule su pregunta, por favor. Hola, buenas tardes, comisionada Orellana, mucho gusto en saludarla después de tanto tiempo. Y doctor Cortés y el resto del equipo de COFEPRIS, mucho gusto, o sea, por este conducto. Primeramente, muy rápido, pues felicitaciones por retomar esta iniciativa del comité, que es muy importante para todos, y muchas gracias por la presentación. Mi pregunta tiene que ver con las agencias reconocidas, pero es un poquito diferente, comisionada Orellana. De acuerdo a los lineamientos del 2018, las agencias reconocidas son reconocidas por COFEPRIS, pero además caen en la clasificación de la OMS de alta vigilancia sanitaria o exigentes. Y con base en los acuerdos de equivalencia publicados hasta la fecha, pues ya el concepto de exigentes ya no lo es tanto. Entonces, quisiera preguntarle su opinión a futuro, porque es muy importante para asegurar la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una excelente pregunta, y sí, efectivamente, algo que debemos reconocer es, primero, que las agencias sí sean reconocidas por una agencia de referencia, como puede ser la OMS, como puede ser la OPS o alguna de las otras oficinas regionales que tenga la OMS, ver posteriormente, y como se hace con todos estos reconocimientos, la equivalencia de los requisitos y de los procesos de evaluación. ¿Qué pudiera suceder? Tenemos los casos de PICS. Hay muchas agencias que son miembros activos de este esquema, pero es en materia de buenas prácticas de fabricación. Entonces, es donde hacemos toda la revisión del marco regulatorio para verificar que no únicamente, en este caso, cumpla con las buenas prácticas de fabricación, sino que tengamos equivalencias en nuestros requisitos, y que para este caso de moléculas nuevas también haya un grupo asesor experto que les dé la opinión para la toma de decisión de este tipo de autorizaciones. Entonces, sí, efectivamente, ya ese término ha quedado un poquito rezagado, y más ahorita con la pandemia, pero seguimos manejando hasta el momento estas otras agencias que espero pronto podamos ir incrementando. Ustedes lo saben, no únicamente fueron los de estos acuerdos del 2012, donde estaba Estados Unidos, Canadá, Suiza, Australia y Europa y alguna otra. Ahora también ya estamos haciendo estos acuerdos de reconocimiento con nuestras agencias
reguladoras de referencia regional nivel 4 que han sido certificadas y calificadas por la Organización Panamericana de la Salud. Muchísimas gracias. Ahora le voy a pedir, por favor, a Y. Suárez que formule su pregunta a micrófono abierto. Se encuentra por ahí Y. Suárez, ya tiene el micrófono abierto. Bueno, entonces, al no encontrarla, le pediría a Beatriz que nos hiciera su pregunta a micrófono abierto. Adelante, Beatriz. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Regresando a los lineamientos que están publicados, en la página de COFEPRIS aparece justamente que para comité de moléculas nuevas, el módulo 3 no es necesario. Sin embargo, en exposición están mencionando que sí se requiere. En este sentido, ¿van a actualizar los módulos y van a considerar alguna excepción para los trámites que ya fueron sometidos, tomando como referencia dicho documento? Claro que sí, y mencionarte que no únicamente estamos haciendo la actualización de los lineamientos, también del reglamento interno del comité, y efectivamente volverles a decir que sí es necesario este módulo, que no significa que el incluir el módulo pueda generar un atraso en las sesiones del comité. La siguiente pregunta, y estamos ya cerca a terminar las preguntas que nos hicieron, que la verdad es que fueron bastantes. Afortunadamente el tiempo nos ha alcanzado y agradecemos la participación de todos. La hace Iván P. ¿Será posible la participación en las reuniones de personas externas? Okay. Aquí es muy importante mencionarles y entender un poquito el término de personas externas. En el proceso únicamente se encuentran los expertos, todos los integrantes permanentes del comité y la presencia del regulado con las personas que el regulado designe. Muchas gracias. Ahora le pediría a J. Berg, a micrófono abierto, que haga su pregunta, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias por este foro, me da mucho gusto saludarles. Y mi pregunta es, Química América mencionó 5 días aproximadamente para recibir el oficio con la opinión técnica una vez que se sesionó. Para el caso de solicitudes para moléculas que ya cuentan con una aprobación de agencia de referencia, pensando en un sometimiento reciente y con esta optimización que están haciendo en el proceso del comité, ¿cuánto tiempo están considerando que debería tomar poder tener ese oficio con esa opinión técnica especial? Gracias. Ok. Si una vez sesionado, se está entregando en no más de 5 días, ya de acuerdo a la priorización es también lo que estamos tardando para poder emitir estas opiniones especiales. Y ahí sí ya tendríamos un poquito más de días extra para poder dar estas resoluciones. Muchas gracias. Ahora le pediría a Cortés T. que hiciera su pregunta a micrófono abierto, por favor. ¿No? Cortés T. Ok. Sí, estoy hablando, perdón, creo que no me escucharon. Ahí le escuchamos bien. Disculpen, muchas gracias. Sí, mi pregunta está relacionada. Una vez recibida la respuesta favorable del comité, ¿hay algún tiempo establecido para someter la solicitud de registro sanitario? No, no tiene ninguna vigencia esta opinión.
La siguiente pregunta es escrita a través del chat y la hace Mirza Mezquita. Si se tiene un dictamen no favorable por el Comité de Moléculas Nuevas, ¿se tiene que volver a someter la solicitud nuevamente a COFEPRIS? Ok. Muchas gracias, Química. Un gusto saludarla. Comentarle, el Comité de Moléculas Nuevas emite una opinión, no emite un dictamen. Si fuera una opinión que fuera no favorable, no significa que se maneje como en los procesos normales de solicitudes de autorización. Esa fue la opinión del comité y usted tendrá la garantía de volver a solicitar esta opinión considerando las omisiones o las opiniones que hayan vertido los expertos. Muchas gracias. Nos queda un par de preguntas escritas y también creo que un par de preguntas de viva voz. Edna Mariscal dice, del estudio farmacoeconómico, la pregunta sería, ¿es necesario presentar estudios farmacoeconómicos durante la reunión del Comité de Moléculas Nuevas? No es obligatorio. Recordar que el único ente que les pide los estudios de farmacoeconomía es el Consejo de Salubridad General al momento de hacer una solicitud de inscripción al compendio. Aquí, si ustedes lo consideran, pueden anexarlo, pero finalmente esa no será información que se vaya a tratar en la reunión, puesto que la opinión nada más es en carácter técnico-científico, no económico. Ok, quedan 3 preguntas de micrófono abierto y concluimos. El resto de las preguntas que hayan llegado por el chat serán enviadas al Comité de Autorización Sanitaria para que nos haga favor de contestarlas vía escrito y hacérselas llegar a través de los correos electrónicos y a través de nuestras redes. La siguiente pregunta la hace... Bueno, voy a decir quiénes son los 3 que van a hacer pregunta de micrófono abierto ahorita para que estén preparados. Primero, Gerardo Sánchez Mejorada, inmediatamente después Oscar y finalmente Celia Aranda. Entonces pasamos con Gerardo Sánchez Mejorada. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente. Muchas gracias. Mi pregunta va en relación al subcomité Moléculas en Desarrollo. Se ocurre que este subcomité sería una oportunidad, digamos, cuando uno tiene un producto, por ejemplo, y busca ampliar indicaciones y quiere de alguna manera tener la seguridad de que el estudio que va a desarrollar o que tiene pensado desarrollar cumpliría con los requisitos y es aceptable para los expertos, sería una buena oportunidad para que el subcomité se reuniera. Ahí, desde luego, las condiciones, digamos, que uno estaría en posibilidades de entregar en términos de documentación, pues son diferentes porque evidentemente se trata de moléculas que están en desarrollo. No he visto yo que este subcomité funcione en la práctica. Me gustaría, por favor, maestra, si nos puede comentar un poquito de cómo va a funcionar si es que lo va a hacer, ¿no? Claro que sí, Gerardo, y sin mencionarle que este subcomité sí sesiona. La semana pasada tuvimos una reunión y es aquí donde ustedes pueden presentar. En muchos de los casos lo que se presentan son conclusiones de los estudios fase 1, fase 2, para poder determinar si pueden seguir a un fase 3 o escuchar la opinión de los expertos. También hay sesiones donde se está hablando principalmente del desarrollo farmacéutico y presentan los estudios que tienen planeados para ese producto, y aquí es donde los expertos pues dan la opinión y llega a haber hasta opiniones en cuanto a los objetivos primarios de la investigación, si es necesario. Hemos visto con mucho agrado que los expertos han mencionado que algunos de los insumos pueden tener mayores cualidades y que deberían de investigarlo y llevarlo a estos protocolos clínicos. La siguiente pregunta la hace Oscar a micrófono abierto. Por favor, Oscar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Mi pregunta va encaminada un poco con el criterio que tiene el comité y subcomité al momento de llevar a cabo su sesión, de determinar si se requiere o no la presencia del solicitante. ¿Cuál es el criterio que se utiliza? Y si al final de cuentas se da aviso al solicitante de que no va a ser necesaria su presencia. Así es, aquí el subcomité, bueno, el comité hace esta revisión y determina si es necesario, porque así viene en su reglamento, que presente o no el interesado, el regulado, y se les notifica. Así que este realmente es el criterio, es dependiendo del tipo de insumo y el tipo de solicitud de opinión. La siguiente pregunta la hace Celia Aranda, a micrófono abierto. Le pedimos a Celia que adelante, por favor. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Bueno, mi pregunta es un ejemplo. Quisiera saber si yo cuento con una opinión técnica favorable del Comité de Moléculas Nuevas de un producto precalificado por la OMS, ¿puedo hacer mi solicitud de registro sanitario bajo el acuerdo de equivalencia de los 5 días para autorización? Ok. Bueno, a pesar de que no es materia de esta presentación, nada más le voy a comentar, todos los medicamentos precalificados por la OMS son medicamentos genéricos. Muy pocos son moléculas nuevas. Si es que yo diría que ninguno. Actualmente hay 2 biotecnológicos que acaban de incluir en esta lista de precalificación, entonces, por tanto, no necesitan ingresar al comité. Muchas gracias. Hubo tiempo para una última pregunta. A micrófono abierto le pediría a Humberto Díaz que hiciera su cuestionamiento. Es importante que sepan que hubo más manos levantadas dentro del chat, pero al bajarlas dimos por hecho que su respuesta o había sido ya respondida o que ya no tenían interés por hacerla nuevamente. Entonces le pedimos como última pregunta a Humberto Díaz, por cuestión de tiempo, que haga su cuestionamiento ahora, por favor. Y con esto cerramos la dinámica. Muchas gracias. Para moléculas que reciben aprobación por alguna agencia Ya lo tiene activado. Humberto Díaz, ¿ya está activado tu micrófono? Si puedes empezar a hablar, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Gracias. Para moléculas que reciben aprobación por alguna agencia reconocida posterior al ingreso de la solicitud de evaluación por el comité, ¿es necesario ingresar un escrito en alcance o es necesario ingresar una nueva solicitud, incluyendo la aprobación? Sí, para estos casos y darles la garantía, pueden hacer una solicitud a través de este escrito L49, indicando que son medicamentos ya registrados por estas agencias y si nos presentan la copia o la evidencia de que así fue para hacer todavía la simplificación de la búsqueda en estas agencias, nos sería de mucha utilidad. Perfecto, pues damos por concluida la dinámica de preguntas y respuestas. Creo que fue bastante enriquecedor, creo que ha sido la de mayor participación. Muchas gracias a todas y a todos por sus interesantes aportes. De nuevo quiero agradecer a la comisionada por habernos acompañado estas 3 semanas. También les quiero invitar, hemos tenido varias reuniones con empresas, con la industria y demás, y siempre dicen, nos encantaría sugerir algún tema para Educapris. Tenemos una vía de comunicación directa con ustedes, que es el correo innovación@cofepris.gov.mx. Si tienen sugerencias puntuales y demás, pues adelante. Nosotros estamos aquí para orientarles en cómo interactuar con la agencia. Me gustaría decir que después de la siguiente sesión, que como siempre cerramos una comisión y luego sigue CIS, va la comisión de operación sanitaria, entonces también tendremos una agenda muy interesante. El siguiente tema que le toca a CIS será certificado de libre venta para productos.
les esperamos en esa sesión y pues me gustaría que nuestras invitadas de hoy dijeran unas últimas palabras antes de terminar. Pues muchas gracias por habernos invitado primero y a ustedes por participar tan activamente en esta sesión del Comité de Moléculas Nuevas. Muchas gracias, comisionada, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que hacen posible estas magníficas sesiones. Es la primera vez que COFEPRIS hace esto. Es increíble los resultados que están presentándose. Ver que hay más de 400 personas que estuvieron en esta sesión es importante. Agradecerles toda su asistencia. Aquí en esta nueva COFEPRIS tenemos toda la apertura, toda la transparencia y principalmente que ya tenemos una relación entre regulador con todas las garantías. Muchísimas gracias. Y fueron más de 100 en YouTube también, 120 en YouTube. Así que rebasamos los 500 participantes ahora. Seguramente el taquillerismo de la Comisión de Autorización Sanitaria los traerá nuevamente pronto. Y hacerles saber que habrá nuevos canales de comunicación. La intención es hacerlos partícipes de todas las actividades que llevamos en COFEPRIS y además atraer el interés y las iniciativas de parte de todos ustedes. Agradeciéndoles nuevamente a ustedes por la participación y a todos los interesados que en esta ocasión nos acompañaron. Pablo. Perfecto, pues no me queda más que declarar cerrada la sesión y agradecerles de nuevo. Hasta el próximo jueves.